Bueno, hemos estado considerando los oficios de Cristo, ¿verdad? Y Cristo tiene, ¿cuántos oficios? 3 oficios y están en el siguiente orden, ¿verdad? El primero es profeta, sacerdote y rey. Y ese es el mismo orden en el que la confesión va a ir hablando, ¿verdad? Primero vamos a hablar de Cristo como profeta, luego Cristo como sacerdote y luego Cristo como rey. ¿Por qué es importante ese orden? Antes de pasar a la pregunta, porque necesitamos a Cristo como profeta para enseñarnos primero, para saber cuál es nuestro problema, ¿verdad? Como seres humanos, para saber cuál es la solución, dónde podemos hallar la salvación. Cristo nos enseña todo eso, ¿verdad? Pero también necesitamos a Cristo como ¿qué? ¿Cuál es el segundo oficio? Sacerdote. Porque cuando Cristo nos enseña nuestro problema, nos dice que somos pecadores, ¿verdad? Ahora necesitamos a alguien que se ofrezca por nosotros. Y ese es Cristo en su oficio como sacerdote. Cristo muere por nosotros y Cristo intercede por nosotros. Pero ahora necesitamos también, después de pensar en Cristo como sacerdote, a alguien que gobierne sobre nosotros. Que no solamente nos enseñe, sino alguien que venza a nuestros enemigos, que nos dé victoria con Él, que ponga su ley en nuestro corazón. Y ese también es Cristo, en el oficio de rey, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el orden que sigue aquí el catecismo: profeta, sacerdote y rey. Y con eso llegamos a la pregunta de hoy. Estamos considerando el primer oficio y hay que preguntar, ¿cómo Cristo es profeta? Esa es la pregunta del catecismo. Respuesta: enseñándonos la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Cómo Cristo es profeta, Judith? Muy bien, está muy fácil esta respuesta. Vamos a decirla todos. Enseñándonos la voluntad de Dios. ¿Cómo Cristo es profeta? Enseñándonos la voluntad de Dios. Ahora, necesitamos entender primero qué es esto de los profetas, ¿verdad? Para entender qué significa que Cristo sea profeta. ¿Alguna idea, alguien que quiera decir algo de quiénes eran los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Buenísima respuesta, buenísima respuesta. A ver, vamos por orden entonces. Eran personas enviadas por Dios, ¿verdad? No es que alguien dijera, bueno, yo quiero ser profeta, ¿verdad? ¿A qué escuela me voy a meter? No, era un llamado de Dios. Era un llamado, ¿verdad? Elian, ¿qué otra cosa nos dijiste? Eran enviados por Dios, recibían, ¿verdad? Palabra de Dios, Dios les hablaba de una manera especial. ¿Cómo hablaban los profetas? Por ejemplo, los profetas no decían, bueno, yo creo que lo que hay que hacer en esta situación es... No, ¿verdad? ¿Qué decían los profetas? Así dice el Señor, casa de Israel, arrepiéntanse, ¿verdad? Porque hemos faltado a las leyes de nuestro Dios. Eran como abogados fiscales, ¿verdad? Para denunciar la desobediencia del pueblo. Los profetas no solo hablaban del futuro, ¿verdad? Los profetas hablaban del futuro algunas veces o muchas veces, pero no solo hablaban del futuro. Los profetas también declaraban cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que el Señor manda, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor dice? ¿Qué era lo que había que hacer? Por ejemplo, un rey podía consultar a un profeta. Un rey va con Isaías y le dice, ¿qué hay que hacer en esta situación, verdad? E Isaías o los demás profetas, Dios les revelaba en ese momento algo y hablaban palabra de Dios para los reyes y para diferentes personas. Si ustedes leen alguno de los libros de los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc., ustedes van a ver en el primer capítulo algo que se repite. Y es que los profetas dicen, la palabra de Jehová vino a mí.
Otra vez, no es que ellos lo escogieran, ¿verdad? El Señor los enviaba y el Señor les decía, esto es lo que vas a hablar. Así pasó en la vida de Jeremías, por ejemplo. Y Jeremías dijo, no, Señor, yo soy un niño, ¿cómo voy a hablar? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer una tarea tan difícil? ¿Y qué le dijo el Señor? Jeremías, por tu palabra vas a edificar reinos y vas a destruir reinos. O sea, lo que Dios le dice es, lo que vas a decir es hablar de cosas muy grandes. Pero el Señor le promete que Él iba a estar con él. Entonces los profetas eran enviados por Dios, los profetas hablaban la palabra de Dios y había, nos decía Elian también, 2 señales, ¿verdad? Para distinguir si alguien era un verdadero profeta o no. Tenían que hablar en el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Hizo eso Cristo? Sí. Cristo hablaba del Padre, ¿verdad? Y lo que decían se tenía que cumplir. ¿Pasó eso con Cristo? Sí. Lo que el Señor decía se cumplía. Ahora, piensen, antes de ver los textos que tenemos aquí, ¿cómo Cristo hacía esto como profeta? ¿Cómo se demostraba que Él era profeta? Que Él nos enseña la voluntad de Dios. Por ejemplo, la gente lo llamó maestro, ¿verdad? Maestro, reconociendo que la enseñanza de Jesús era superior. Jesús no decía, bueno, yo opino que, yo creo que, yo pienso que, así no hablaba Jesús, ¿verdad? Jesús decía, de cierto les digo, ¿verdad? Nosotros decimos amén al final de una oración. Cristo hablaba con un amén al principio, porque Él estaba seguro que lo que decía es cierto, que lo que decía es la voluntad de Dios. Además, vemos eso en la vida de Cristo también, en textos como Lucas 4:24. ¿Alguien se aprendió Lucas 4:24? Jesús estaba predicando en una sinagoga allí, ¿verdad? ¿Y qué dice hoy? Ok, de cierto os digo que ningún profeta... ¿Sí, Gabo? Muy bien. ¿Sí, Judith? Muy bien. ¿Y por qué Jesús decía eso en ese momento? ¿Verdad? Estaba hablando en una sinagoga, estaba enseñando, tomó el rollo del libro de Isaías, que serían unos pergaminos así grandes, y comenzó a leer. Y dijo que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo en él. Pero luego le dijo a la gente, ustedes, lo voy a parafrasear, ustedes no van a querer oír, ustedes no van a querer escuchar. ¿Por qué? Porque ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Que Él también es profeta, que Él venía a declarar, a enseñar la voluntad de Dios. Y así reconocieron a Jesús también en Lucas 24. ¿Alguien se aprendió el texto de Lucas 24, 19? ¿Sí, Avi? Muy bien, está hablando con los discípulos que van de camino a Emaús. Ellos están muy preocupados, ¿verdad? Y Él se acerca, el Señor, y les dice, ¿qué conversaciones son estas que tienen? Entonces ellos le empiezan a contar, ¿verdad? Y fíjense cómo lo reconocen. Los discípulos lo llaman Jesús Nazareno, ¿verdad? Era su nombre. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, Jesús reconoció que Él era profeta, Lucas capítulo 4, y los discípulos también lo reconocieron como profeta, Lucas capítulo 24. Hubo alguien más que lo reconoció como profeta, una persona del Antiguo Testamento.
¿Alguna idea de quién estoy hablando? ¿No? Es del otro texto que nos falta. Deuteronomio, capítulo 18. ¿Quién escribió el libro de Deuteronomio? Moisés. Muy bien. ¿Y qué nos dice Deuteronomio 18:15? Javi. Muy bien. Judith. Muy bien. ¿Quién es el que está hablando allí en primera persona que dice como yo? ¿Quién era? Moisés, ¿verdad? ¿Y de quién está hablando? De un profeta que iba a venir. Pero él usa la tercera persona singular. Yo, tú, él. Singular. No está hablando en plural. No dice a ellos oirán, ¿verdad? Porque hubo muchos profetas. Moisés está pensando en una persona en particular. A él, dice, oiréis. Se parece a unas palabras que he escuchado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque la voz del Padre en el Nuevo Testamento dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y en el monte les dice a los discípulos, a él, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Oíd, oíd. Entonces, Moisés, muchos años antes de Cristo, más o menos 1500 años antes de Cristo, dice, va a llegar un día en que va a llegar un profeta especial, uno diferente, el que está por encima de todos. A él oirán. Y lo vemos entonces en los evangelios. Cristo acepta ese oficio, ¿verdad? Acepta ese título como profeta, Lucas capítulo 24. Sus discípulos lo reconocen también como profeta. ¿Y qué nos decía la respuesta? ¿Qué es lo que nos enseña Cristo en su oficio profético? Enseñándonos la voluntad de Dios. Enseñándonos la voluntad de Dios. ¿Cómo Cristo nos enseña la voluntad de Dios? Bueno, Él nos dice, ¿verdad?, cuál es el problema de toda la humanidad. Cristo dice, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los robos, las maledicencias, etc. Y eso es lo que contamina al hombre. Pero Cristo también nos habla, ¿verdad?, de la salvación, de que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que si creemos en Él, ¿verdad?, y en el que le envió, en el Padre, tendremos vida eterna, que Él había venido a dar su vida en rescate por muchos, por todos los que pongan su confianza en Él. Esa era la voluntad de Dios entonces, enviar a su Hijo para que Él viniera a morir por los pecadores. Y la persona que fue autorizada, ¿verdad?, como el que tiene ese oficio, como profeta, como sacerdote y como rey, es Jesucristo. Jesucristo nos enseña la voluntad de Dios. Jesucristo nos dice lo que es bueno, ¿verdad?, lo que es conforme a la ley de Dios. Jesús nos dice también lo que Dios aborrece, ¿verdad? Hablando con la ley, por ejemplo, o reprendiendo a esos que amaban las riquezas. Jesús les dice en Lucas que lo que ellos tenían por precioso para Dios era muy desagradable. Jesús utiliza la palabra abominación, ¿verdad? Porque Jesús conocía de manera íntima al Padre y podía declarar la voluntad de Dios como ningún otro. Es Él, entonces, niños, el que nos sigue enseñando. Desde ese oficio que Él tiene como profeta, Él nos sigue enseñando a nosotros. ¿Cómo? Por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad?, dando dones a diferentes personas para que puedan explicar lo que Él ha hecho. Pero ese mismo que vemos como profeta en los evangelios es el mismo que nos sigue enseñando por medio de su palabra. Terminamos entonces repitiendo la pregunta: ¿cómo Cristo es profeta? Enseñándonos la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a terminar aquí con una oración. Señor,
Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos sigues enseñando por tu palabra y por tus siervos, Señor. Te rogamos que enseñes también a estos niños, que les muestres tu salvación, su pecado, Señor, su culpa, pero también tu sacrificio, y les des ese arrepentimiento y esa fe. Te damos gracias porque tú eres el que nos enseña. Te pedimos esto, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén.